Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos en nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 366,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias, La Prensa y Trinchera de la Noticia, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 190 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar la vida de los reos de conciencia, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial para recuperar plenamente los derechos constitucionales y las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos sobre la expulsión de Nicaragua de las 18 misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, ordenada por Daniel Ortega después de cerrar sus obras de beneficencia tras la cancelación de su personería jurídica, una agresión a la libertad religiosa y al derecho de asociación que ha tenido una gran resonancia en la condena internacional al régimen Ortega Murillo. Sobre esta condena y otras violaciones a los derechos humanos, les presentaremos una entrevista con el jurista chileno y defensor de derechos humanos José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch. Hablaremos con Mariano Rosa y Pablo Almeida, dos de los integrantes de la Comisión Latinoamericana que fue rechazada en Peñas Blancas por el régimen cuando pretendía ingresar a Nicaragua para constatar la condición de los presos políticos en las cárceles. Les presentaremos un reportaje sobre el éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos que están usando a Nicaragua como trampolín. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El régimen de Daniel Ortega prohibió este viernes 8 de julio la entrada a Nicaragua de una comisión internacional de parlamentarios, activistas sociales y defensores de derechos humanos de 6 países latinoamericanos que pretendían verificar personalmente las condiciones de los más de 180 presos políticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los activistas de la izquierda latinoamericana denunciaron que el régimen militarizó el puesto fronterizo de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica y que las autoridades migratorias costarricenses les advirtieron que Nicaragua no garantizaba su integridad física. Según los legisladores, en la línea fronteriza nicaragüense había un amplio dispositivo de policías, antimotines y efectivos militares. Hay una actitud intimidatoria, amenazante de la dictadura frente a una comisión internacional que tiene un propósito humanitario que lo trajo hasta acá, por lo tanto estamos frente a un escándalo internacional. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una intensa persecución en contra del personal del diario La Prensa, entre ellos conductores, fotógrafos y reporteros que cubrieron la expulsión de Nicaragua de 18 misioneras de la Caridad. 2 conductores del medio de comunicación permanecen secuestrados y presumen que están en las celdas de El Chipote. Ambos conductores fueron secuestrados al caer la noche del miércoles 6 de julio. Patrullas policiales también llegaron a la casa de la reportera que cubrió la expulsión de las religiosas y la vivienda de un fotógrafo también fue allanada durante la madrugada. El jueves 7 de julio también fue detenido Arnulfo Somarriba, exgerente general del Nuevo Diario y la imprenta Ardisa, vinculada a este medio, que cerró operaciones en septiembre de 2019. La policía no ha informado sobre su arresto ni motivos y se desconoce su paradero. Las 18 misioneras de la Caridad que fueron expulsadas de Nicaragua por el régimen orteguista lamentaron lo sucedido y agradecieron al pueblo nicaragüense que estuvo pendiente de su situación e indicaron que su espíritu siempre estará con los más necesitados. Al ser expulsadas de Nicaragua, nos invade un profundo dolor al tener que dejar a las personas más necesitadas y al pueblo mariano. La Asociación Misioneras de la Caridad atendía 2 comunidades religiosas en Managua y Granada.
En la capital, la congregación religiosa atendía un hogar de adultos mayores, una guardería y un comedor para los más desfavorecidos. Además, asistían a 135 familias con canasta básica mensual, acompañamiento espiritual y catequesis. Mientras en la ciudad colonial, la congregación religiosa atendía a jóvenes y niños de escasos recursos económicos, proveyéndoles un espacio para reforzamiento escolar. Además, tenían un comedor para los más necesitados y, al igual que en Managua, entregaban canasta básica para familias pobres. La congregación religiosa también entregaba medicinas a los más necesitados, brindaba apoyo económico a universitarios de escasos recursos económicos y visitaba a privados de libertad. Operadores del régimen de Daniel Ortega se tomaron los edificios de 9 organizaciones que han sido ilegalizadas por la Asamblea Nacional. Las propiedades de Operación Sonrisa, Cantera, el Centro Humboldt, La Corriente, ANIA, el CEPS de Ciudad Sandino y Puntos de Encuentro fueron confiscadas, según confirmó Confidencial. Otras 2 ONGs más, que pidieron no ser identificadas, fueron cerradas la semana pasada, afirmó María Teresa Blandón, expresidenta del programa feminista La Corriente, que calificó el hecho como una invasión anunciada. Representantes de estas organizaciones aseguran que tanto la cancelación de su personalidad jurídica como la toma de sus instalaciones son un acto ilegal que atenta contra la libertad de asociación en Nicaragua. 5 alcaldías opositoras fueron tomadas por la policía y pasaron al control de concejales del Frente Sandinista, liquidando así la autonomía municipal de los gobiernos locales encabezados por autoridades electas a través del voto popular en las elecciones de 2017. El asalto contra 5 de las alcaldías opositoras, dirigidas por alcaldes del partido Ciudadanos por la Libertad, confirma que los derechos a elegir y ser electo han sido cercenados en Nicaragua por el régimen de Ortega y Murillo, afirman expertos en temas municipales consultados por Confidencial. Las alcaldías de San Sebastián de Yalí, El Cuay, Santa María de Pantasma en Jinotega, Murra en Nueva Segovia y El Almendro en Río San Juan fueron asaltadas el 2 y 4 de julio pasado. El alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, fue trasladado a su vivienda en el residencial Los Robles desde la medianoche del domingo, pero la alcaldía continúa intervenida por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Fuentes de la municipalidad indicaron a Confidencial que el secretario político municipal del Frente Sandinista, Raimundo Membreño, es quien está al frente de la alcaldía en lugar de la vicealcaldesa Esperancita Núñez, a quien no se le ha visto por el lugar. La investigación en contra del alcalde López se debe a un faltante de $10,000 de la alcaldía. Sin embargo, las fuentes de la municipalidad aseguran que la raíz de este asunto es una pugna entre la militancia del FSLN en Rivas para evitar que López se postulara nuevamente como candidato a alcalde por un 4º periodo consecutivo. La esposa de Juan Sebastián Chamorro y la hija de Juan Lorenzo Holman denunciaron el aislamiento en que viven sus familiares dentro de la cárcel El Chipote, que ya han afectado su salud física y mental, provocándoles grandes pérdidas de peso y afecciones médicas que no son atendidas. En conferencia de prensa presentaron los retratos hablados de ambos presos políticos que evidencian un visible deterioro en su condición física. El retrato hablado del preso político Félix Maradiaga fue el primero divulgado el pasado 1 de julio y como respuesta al evidente deterioro físico, el régimen de Daniel Ortega divulgó por primera vez después de un año de encierro fotografías y videos de él en la lectura de sentencia. La propaganda oficialista intentó utilizar estos recursos para asegurar que se encuentra bien de salud, a pesar de la evidente pérdida de peso. El preso político Douglas Alfredo Cerros Lanzas fue enviado a su casa el domingo 3 de julio, informaron a Confidencial fuentes cercanas al caso, después que el sistema de justicia le otorgó el régimen de convivencia familiar. El reo de conciencia fue detenido el pasado 6 de noviembre, en la víspera de las votaciones nacionales en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se aseguraron un mandato más, tras detener a los principales candidatos opositores, líderes cívicos y políticos. El preso político estaba detenido en el sistema penitenciario de Estelí y lo llegaron a dejar a su vivienda en una camioneta del penal. Cerros Lanzas fue condenado en febrero pasado a 12 años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
El anuncio hecho por el presidente del COSEP, César Zamora, de que la central eléctrica que la estadounidense New Fortress Energy construye en Puerto Sandino comenzará a operar hasta abril de 2023, generó dudas sobre la viabilidad económica de la obra proyectada para generar hasta 300 megavatios quemando gas natural licuado. La puesta en servicio de la central a gas ocurriría con casi 2 años de retraso y aunque eso ya sería un incumplimiento mayor, 4 fuentes del sector privado no descartan que el problema de fondo sea económico, pero también político y técnico, y el riesgo de sanciones internacionales. Este miércoles 6 de julio, Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a 18 misioneras de la Caridad de la Orden Religiosa de Madre Teresa de Calcuta, después de haber cerrado sus obras de beneficencia y cancelado su personería jurídica. Esta triple agresión irracional contra la libertad religiosa, el derecho de asociación y el derecho de los pobres a recibir asistencia de parte de organizaciones de la sociedad civil, ha provocado un repudio generalizado en Nicaragua, incluso entre los partidarios del régimen y en la opinión pública internacional, que además condenan la persecución que han desatado contra el diario La Prensa por cubrir esta noticia de la expulsión. En realidad, no es la primera vez que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lanza un ataque virulento contra representantes de la Iglesia. Hay que recordar que antes asaltaron la Basílica de Diriamba, atacaron a balazos la Iglesia de la Divina Misericordia, causando 2 muertes, atentaron contra la sangre de Cristo en Catedral, provocaron el exilio del obispo Silvio José Báez y asediaron a Monseñor Rolando Álvarez y a decenas de sacerdotes y encarcelaron al padre Manuel Salvador García. Y a pesar de estos antecedentes de la hazaña y el odio persecutorio, causa estupor la expulsión de las hermanas de la caridad, porque ellas solamente se dedicaban a ayudar a los más necesitados. Pero tampoco es la primera vez que el régimen criminaliza la solidaridad de pueblo a pueblo y pretende prohibir la ayuda a los afectados por el hambre y la sequía, a los perjudicados por la pandemia y por la falta de acceso a los servicios sociales más elementales. La prohibición de la solidaridad está en el ADN de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pretenden implantarse como los únicos benefactores sociales ante los pobres, para que cada vez que la población acceda a un derecho básico, le dé gracias al comandante y la compañera en un acto de sometimiento político. Por ello están empeñados en eliminar todas las ONGs, las asociaciones médicas y educativas, las obras sociales de la Iglesia Católica y los proyectos de desarrollo social y comunitario para instalar un régimen totalitario. Pero aún con esos antecedentes, resulta difícil entender el odio contra las monjas de Madre Teresa de Calcuta, y quizás la única explicación, que no es una justificación, es que ese odio ha estado ahí siempre y se alimenta del miedo que Ortega y Murillo tienen ante la solidaridad, que forma parte de la identidad de los nicaragüenses y que es uno de los pilares de nuestra ciudadanía. Y digo que ese miedo al poder de la ciudadanía, y en este caso a la generosidad de las monjitas, ha estado ahí desde hace muchos años, porque también existen antecedentes de la paranoia de Ortega contra las órdenes religiosas. En los archivos de Wikileaks, que están basados en los cables diplomáticos enviados por el embajador de Estados Unidos en Managua al Departamento de Estado en Washington, hay un cable fechado el 27 de abril de 2009, hace más de 13 años, por el entonces embajador Robert Callahan, en el que cita un encuentro privado con la entonces primer comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, relatando uno de estos episodios de temor y paranoia de Ortega, provocado por la supuesta amenaza de unas monjitas. El embajador Callahan relata en este cable que el 24 de abril de 2009
después de una ceremonia en que firmaron una carta de entendimiento sobre la iniciativa de Mérida entre el gobierno de Estados Unidos y el de Nicaragua, tuvo una reunión privada con la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y cito textualmente: la jefa de la policía, Aminta Granera, le dijo al embajador Callahan que el presidente de Nicaragua está completamente loco y representa una amenaza para el país, y agregó que según Ortega hay unas monjitas que están rezando para que lo asesinen a él. En este cable diplomático que escribe Callahan, la comisionada Granera no especifica quiénes son las monjitas a las que teme Daniel Ortega, porque supuestamente están conspirando en su contra a través de la oración para que sea asesinado. Según Ortega, se trata de un grupo de monjitas muy mayores que están rezando para que lo maten, y considera que esto es una grave amenaza para Nicaragua. Granera se limita a decir que lo único que le permitía a ella en esos momentos mantenerse segura frente a Ortega era su creciente popularidad, y agrega que la única persona que tiene influencia sobre Ortega en estos tiempos es su esposa Rosario Murillo. Eso es lo que dice este cable de Wikileaks, escrito hace 13 años, que fue reseñado en su momento por el diario El País, sobre la paranoia de Ortega contra una orden religiosa de monjas que vale la pena recordar ahora que ha ordenado la expulsión irracional de las monjas de Madre Teresa de Calcuta. Mañana lunes en Confidencial publicaremos este documento histórico de los cables de Wikileaks fechado el 27 de abril de 2009 para que cada quien saque sus propias conclusiones. Veamos ahora lo que dijeron las misioneras de la caridad al llegar a Costa Rica expulsadas de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega. Al ser expulsadas de Nicaragua, nos invade un profundo dolor al tener que dejar a las personas más necesitadas y al pueblo mariano. En Nicaragua teníamos 3 comunidades. En Managua, 2 comunidades, una rama activa y la otra de la rama contemplativa, la otra en Granada. En la comunidad de Managua, nuestra actividad se desarrollaba cuidando de un hogar de adultos mayores, una guardería, un comedor para los más desfavorizados. También asistimos a los 135 familias con canastas básicas mensual y acompañamiento espiritual y catequesis, ayudando a las parroquias vecinas. Contábamos con la ayuda de los laicos misioneros de la caridad y grupos Tengo Sed, voluntarios y colaboradores. En la comunidad de Granada se atendía a los jóvenes y niñas de escasos recursos económicos y se les ayudaba en sus estudios, residiendo con nosotras. Un espacio preparado para otros niños con necesidad de reforzamiento escolar. Sabemos que nuestro espíritu estará siempre con ustedes en Nicaragua. Muchas gracias, Nicaragua. Estaban con mucha preocupación hasta que llegaron al territorio costarricense. Si por ellas hubiera sido, se quedan en Nicaragua. Aman a Nicaragua, aman al pueblo nicaragüense, especialmente a los más pobres y necesitados. Yo no veo en ellas culpa alguna, solo son mujeres, esposas de Jesucristo, consagradas, que solo pretenden servir a los pobres.
hacer muchas cosas que muchos otros no hacen. Eso es lo que dicen las misioneras de la Caridad y Monseñor Manuel Salazar del clero costarricense. Continuamos con el exdirector de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces buscamos Costa Rica, ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en la Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigador es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes, de Confidencial. Y ahora nos comunicamos en Washington con el jurista chileno y defensor de derechos humanos José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch, para analizar la crisis de derechos humanos de Nicaragua bajo la dictadura Ortega Murillo. José Miguel, en la última semana la dictadura Ortega Murillo expulsó de Nicaragua a las misioneras de Madre Teresa de Calcuta después de cerrar su obra de beneficencia junto con otras 850 organizaciones no gubernamentales que han sido canceladas. ¿Cómo se lee esta agresión desde el punto de vista de los derechos humanos, el derecho de asociación e incluso la libertad religiosa? Bueno, estamos ante, lo hemos dicho otras veces, un tirano que gobierna Nicaragua junto a su esposa como si fuera una finca privada. Y en su propiedad él hace y deshace. No tiene mayores obstáculos porque tiene el control total del país, no solo de las instituciones públicas, sino también, me refiero como pública a las instituciones democráticas, etcétera. Todas están bajo el control del tirano, pero también la policía y los militares. No hay manera de restringir el ejercicio absoluto del poder. Y si estas circunstancias no cambian sustantivamente, me parece que no van a ser los últimos casos. Él va a continuar con el plan. Y su plan es eliminar cualquier tipo de instancia o entidad que pueda hacerle sombra, que pueda representar una alternativa. Incluso no estamos hablando de instancias que puedan criticar al gobierno, porque las hermanitas de la beneficencia, la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, fundadas por la Madre Teresa de Calcuta, no son un medio de comunicación, una entidad que está criticando al gobierno. Ellas están en una actividad que es esencialmente humanitaria. Y lo que hace Ortega es demostrarle al país y al mundo que él puede hacer lo que se le antoja y que no hay manera de frenarlo. Ahora, a este crimen contra las misioneras de la caridad se agrega otro, que es la persecución contra los periodistas y el personal del diario La Prensa que cubrió la expulsión de las monjas. Es decir, hay un acto de censura, se prohíbe la toma de una fotografía o de un video cuando se está expulsando a las monjas, y en este momento hay 3 personas en la cárcel por ese presunto delito que está investigando la policía. La persecución de Ortega está ejercida de una manera tan violenta y se ha desatado de un modo tan avasallador que no queda, digámoslo así, títere con cabeza. No hay, si un fotógrafo sacó una foto que a Ortega o Murillo no le gusta y simplemente es una foto que da cuenta de un hecho, como es la expulsión de las hermanas, eso es castigado y ese fotógrafo puede terminar hasta en la prisión. Esa es la situación de Nicaragua, es el ejercicio brutal
y arbitrario del poder, que es propio de un régimen dictatorial de los que conocimos el siglo XX o el siglo XIX. El domingo pasado y este lunes, el régimen ordenó el asalto policial contra las últimas 5 alcaldías opositoras cuando faltan 4 meses para otras elecciones municipales. ¿Se va a consolidar en Nicaragua un régimen de partido único? Ya es Nicaragua un régimen de partido único. Y lo que está haciendo Ortega es afianzar un modelo que está fundado en el arbitrio y en el temor. Lo de las hermanas, lo de la iglesia católica, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, tienen un solo objetivo, y eso es poder gobernar sobre la base del terror, donde las personas llegan a una situación de total parálisis. O sea, ni siquiera estamos hablando de un movimiento, un partido político de oposición, de un editorial crítico de un medio de comunicación, de alguien que diga internamente en Managua, diga, hay que transitar a una democracia, Ortega es un dictador, pero hay otros, en cambio, que realizan actividades perfectamente legítimas y normales en cualquier sociedad, pero que Ortega se ensaña contra ellos y lo hace única y exclusivamente para gobernar sobre esas bases, el terror. ¿Cómo evalúas la reacción de la comunidad internacional ante esta crisis prolongada de Nicaragua? Por ejemplo, los gobiernos de Centroamérica están proponiendo normalizar las relaciones con Nicaragua para que se elija al candidato de Ortega como secretario general del sistema de integración centroamericana. ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, esta decisión si la toman los presidentes de Centroamérica? Yo lamento lo que voy a decir, pero me parece que corremos el riesgo de entrar en una especie de fatiga internacional, un cansancio, un agotamiento en torno al tema de Nicaragua, donde los distintos actores, la comunidad internacional, hay tantos problemas sobre la mesa, y ya escuchar que existe una dictadura en Centroamérica que gobierna de una manera, digamos, arbitraria y que se persigue consolidarse para el resto de la vida en el poder, esta pareja de Ortega y Murillo, me da la impresión que hay algunos gobiernos, y estas son obviamente malas noticias, que ya están como una actitud casi de resignación, y otros, en cambio, cumplen con apoyar resoluciones de condena, ¿no? Entonces, es casi como una especie de rutina. A eso le apuesta Ortega y Murillo, al cansancio de la comunidad internacional. Pero por supuesto que lo que tú mencionas es un extremo absolutamente inaceptable, como es que los países vecinos centroamericanos permitan la elección de un candidato de esta dictadura a un puesto tan importante de carácter regional como el que tú mencionas. Pero ¿qué podemos esperar de Centroamérica? ¿Se podrá esperar algo distinto de la señora Xiomara Castro en Honduras, que decidió no acudir a la cumbre, al summit, a la cumbre de las Américas, porque no invitaban a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua? ¿Se podrá esperar algo distinto de Bukele en El Salvador, que es otro aprendiz de dictador? ¿O del señor Yamatei en Guatemala? Yo te diría... Pero pareciera que el que está inclinando la balanza ahora es el propio presidente de Costa Rica, que dice que está evaluando si le da esa anuencia al candidato de Ortega para ser secretario general del SICA. Veremos si el presidente Chávez se inclina finalmente por premiar a Ortega con un puesto tan importante como el del SICA, sin los reparos democráticos necesarios. Costa Rica, Carlos, no te olvides que hace parte de un triunvirato al que se acaba de sumar Ecuador, junto con República Dominicana, Panamá y hoy día Ecuador, que son lo que llamamos acá en Washington los tres amigos, y que son gobiernos que se supone están defendiendo los valores democráticos en toda la región. Pero la verdad es que da la impresión que el actual gobernante de Costa Rica tiene una actitud ambivalente
frente a la necesidad de proteger y promover y defender la democracia en América Latina. Hace 2 semanas, por ejemplo, en el Banco Mundial se aprobó un préstamo de $116 millones al gobierno de Nicaragua para desarrollar programas de salud frente a la COVID-19, a pesar de que el régimen de Nicaragua no ha cumplido con ninguno de los estándares básicos de transparencia frente a esta tragedia humanitaria que ha ocultado, y vimos que países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos e Italia votaron en contra de este préstamo, pero hubo una mayoría de países que lo aprobaron. Es muy grave que el Banco Mundial, contra el voto de Estados Unidos y naciones europeas, haya avanzado con un préstamo de este tipo. Usualmente ellos tienen sus razones y dicen que la razón principal es que el préstamo está dirigido a mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses y que suspender un crédito, un préstamo de esa naturaleza, no sanciona, no daña a la dictadura, sino al pueblo de Nicaragua. Pero acá lo lamentable es que me parece que no hubo un debate lo suficientemente amplio, porque nadie discute que acá no se trata de castigar al pueblo de Nicaragua, que ya está fuertemente castigado por los crímenes de la dictadura de Ortega Murillo, pero entregarle recursos a un régimen que funciona sobre la base de la corrupción, la opacidad, porque ahí no hay transparencia alguna, ahí no hay rendición de cuenta ninguna. Entregarle un cheque en blanco por parte del Banco Mundial, sin reparar en que ese sistema de gobierno es una dictadura que no sabemos cómo va a invertir los recursos, me parece que es un grave error. Los familiares de los presos políticos están demandando, y con mucha desesperación, que se abran las cárceles del Chipote para constatar el estado de salud en que se encuentran sus familiares que han sido víctimas de un prolongado periodo, más de un año ya, de aislamiento y de tortura, pero hasta hoy el régimen no le ha permitido entrar ni a la Cruz Roja Internacional. Y también ha sido rechazada la comisión de 3 expertos independientes internacionales nombrados por la Asamblea General de la ONU. ¿Se va a imponer esta impunidad del régimen en relación a los presos políticos? Yo creo que sí. O sea, ya Ortega creo que está convencido que las decisiones que toma en este sentido, en términos de cerrar las fronteras e impedir la más mínima rendición de cuentas ante la comunidad internacional, no tiene para él ningún costo político. Yo creo que si la comunidad internacional no reinicia un proceso fuerte, concertado, de presión a esa dictadura, lamentablemente la experiencia hasta ahora demuestra que Ortega va a seguir haciendo lo que se le antoja, sin pagar el más mínimo costo por sus actuaciones. Yo creo que la única vía posible es que gobiernos como, por ejemplo, el de Chile, que ha expresado tanto su presidente, el presidente de Chile, como su canciller, una solidaridad muy fuerte hacia los demócratas en Nicaragua, pueda diseñar un proceso donde otras democracias, tanto regionales como de otras partes del mundo, se organicen por fuera de la OEA, eso es muy importante, con miras a hacer gestiones para presionar a esa dictadura. Si no hay una renovación en el liderazgo regional que ejerza una presión efectiva sobre ese régimen, estoy convencido que no estamos asistiendo al final de la película. Van a quedar muchos capítulos adicionales donde van a seguir ellos cerrando espacios, llegando hasta una situación absolutamente absurda, ridícula, de control total, de partido único, con miras a garantizar su permanencia en el poder. Estás hablando de una posible renovación de este reclamo democrático, reconociendo que la OEA está paralizada, dice el presidente de Chile, Gabriel Boric. También el presidente Petro, electo en Colombia, ha hecho declaraciones
muy directa sobre esto, pero hay otros gobiernos en América Latina llamados progresistas, como el de México, como el de Argentina, que apuntan completamente en otra dirección. Esperar algo del gobierno de México no es realista. Andrés Manuel López Obrador ha mostrado que su solidaridad o aprecio es mayor hacia las dictaduras que hacia las víctimas de las dictaduras o hacia los ciudadanos. Yo sí creo que es realista esperar que el gobierno de Chile pueda diseñar una coalición donde ojalá se incorpore Petro, el nuevo presidente de Colombia, una vez que asuma el poder, y otros países, pero también europeos, también Estados Unidos y Canadá. No tiene por qué ser esta una coalición masiva de gobiernos. Pueden ser 6, 7 gobiernos profundamente comprometidos con la causa nicaragüense y que estén dispuestos ellos a, por ejemplo, a enviar un emisario de alto nivel para hacer gestiones, no solo por los presos políticos, sino también con el propósito de lograr un calendario en el corto plazo que permita el retorno de la democracia en Nicaragua. Vos viviste el cambio de la dictadura de Pinochet en Chile, en tu país, y también los cambios de las otras dictaduras del siglo XX en América del Sur. ¿Qué le dirías a los nicaragüenses que hoy están en este estado de resistencia, también empezando a tener esa suerte de desesperanza en las dificultades que enfrentan para recuperar la libertad y todavía más aún para llegar a la verdad y a la justicia? Yo les diría que lo que están padeciendo es algo que hemos vivido en otras temporadas en América Latina. Son periodos muy duros, desesperanzadores, de gran angustia por los niveles de represión, de violaciones a derechos, de persecución, por la falta de amparo. Están totalmente a la intemperie de lo que es el ejercicio arbitrario del poder. Y lo que hay que hacer es no perder la esperanza, no perder la fe, seguir buscando maneras de unirse todos aquellos que puedan estar en oposición con este régimen brutal y salvaje de Ortega y Murillo, y tratar de sobrevivir con mecanismos pacíficos de protesta o de rechazo al régimen, informando y documentando los abusos. Es una tarea compleja, difícil, que a ratos se torna imposible, pero lo que la historia nos muestra, que estos regímenes no son eternos y que se producen circunstancias en la medida en que hay una sociedad civil que a lo menos intenta defender sus espacios y una comunidad internacional solidaria. Yo espero que pronto Nicaragua encuentre un camino que le permita llegar a una normalidad institucional. Este viernes, una comisión de parlamentarios de izquierda, activistas sociales y defensores de derechos humanos de 6 países latinoamericanos fueron rechazados por el ejército y la policía del régimen cuando intentaron ingresar a Nicaragua por la frontera sur para constatar la condición de los presos políticos en las cárceles. Conversamos con Pablo Almeida, diputado por el Frente de Izquierda Unida en Buenos Aires, y con Mariano Rosa, coordinador de la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de los Presos Políticos de Nicaragua, y esto fue lo que nos dijeron. Pablo, Mariano, gracias por brindarnos esta entrevista sobre lo que ocurrió ayer en Peñas Blancas, el rechazo del régimen Ortega Murillo a esta comisión latinoamericana que pretendía visitar a los presos políticos nicaragüenses en la cárcel de Chipote. ¿Ustedes esperaban, Pablo, alguna apertura del gobierno a un diálogo? Porque representan a distintos movimientos de izquierda y progresistas. ¿Cómo interpreta esta militarización de la frontera de Peñas Blancas?
Sinceramente, expectativas no teníamos porque sabemos de lo que es capaz el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Pero nosotros nos veíamos en la obligación de realizar un intento junto a la comunidad nicaragüense que está en el exilio de poder visibilizar la situación en la que están las y los presos en Nicaragua. Que haya sido una negativa de la índole que fue hacia fuerzas de izquierda, progresistas, como tú dices, es una demostración más palmaria. Ya no tiene argumentos el régimen de Ortega y Murillo. Antes podía decir, con los organismos internacionales puede decir que están financiados por tal o cual. De nosotros no puede decir eso. Ni de nosotros, ni de nadie de la delegación que hemos viajado de distintos puntos de Latinoamérica. Nosotros componemos, como le decíamos antes, bueno, en mi caso soy parlamentario del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que nos hemos pronunciado contra todos los atropellos contra los pueblos de Latinoamérica, gobierne quien gobierne. Digo, lo hemos hecho en el caso de Chile, de Colombia, lo hacemos ahora en Ecuador, así que nadie puede decir que tenemos una inquina personal ni directa, que si no deja ingresar a nadie para ver la situación de las personas detenidas es porque en Nicaragua se están violando los derechos humanos. Mariano, pero esta causa de derechos humanos ¿es un tema universal o es un asunto de derecha o izquierda? Y te pregunto porque el régimen de Ortega alega que tiene un apoyo incondicional de los gobiernos de Cuba y Venezuela que se autoproclaman revolucionarios y nunca han condenado la tortura ni la cárcel a los presos políticos. En realidad, ni los gobiernos de Cuba ni el de Venezuela lo van a condenar, fundamentalmente porque de esa manera también encubren sus propias contradicciones y la política represiva que tienen hacia los sectores críticos de izquierda, tanto en Cuba como en Venezuela. En nuestro caso, yo soy coordinador de la Comisión Internacional en representación de la Liga Internacional Socialista, y hemos repudiado la situación de presos políticos que no son presos políticos gusanos de Miami en Cuba, sino que son jóvenes críticos por izquierda a la orientación del gobierno cubano, y lo mismo, una fuerza política hermana nuestra en Venezuela, María Socialista, ha sufrido represión por parte del gobierno de Maduro, y sin embargo siempre ha sido parte del campo de la lucha antiimperialista en ese país. Por lo tanto, avalando lo que sucede en Nicaragua, en realidad cubren sus propias políticas represivas contra los sectores críticos y de izquierda en sus países. Me parece que la comisión ha dejado claro un mensaje democrático, un mensaje amplio, pero además lo ha hecho desde una ubicación, desde una posición que pone en debate también que, bueno, lo que hay en Nicaragua no tiene nada que ver con la izquierda, no tiene nada que ver con el socialismo, no tiene nada que ver con el imperialismo. Hay un especial ensañamiento con emblemas históricos del sandinismo que se han alejado de esa fuerza política. Por lo tanto, creo que también dejamos claro un mensaje que hay otra izquierda que es democrática y que por lo tanto repudia la persecución por lo que se opina y los presos políticos como manifestación dictatorial en cualquier país del mundo. Pero ¿cómo valoran la condición de los presos políticos de Nicaragua en ese contexto latinoamericano? Los que están en la cárcel en Nicaragua, hay líderes de la izquierda democrática y hay gente también sin partido político, la mayoría, y hay empresarios, y hay periodistas, y hay defensores de derechos humanos. No sé si eso es similar a lo que has descrito que ocurre también en Cuba, en Venezuela o en otros países. A lo de Cuba, bueno, tiene mucha similaridad. Lo que pasa es que estos regímenes autoritarios que actúan en nombre del socialismo y que nada tienen que ver con el socialismo, generan una situación de gran confusión en la población. Pero tenemos claro que hay sectores que tienen claridad de que esto no es el socialismo y que pelean desde una perspectiva de izquierda. Usted ha nombrado, bueno, sectores disidentes del sandinismo. La propia Dora María Telles, una de las comandantes de
de la revolución del 79 están en las cárceles. Pero así y en el exilio podemos encontrar cantidad. Y como se ha dicho, figuras de derechos humanos. Pero lo que hay en Nicaragua hoy es una cancelación de toda vida política. El régimen de Ortega Murillo tiene tanto miedo que ha cancelado a ONGs, ha echado a las monjas de la Orden de Teresa de Calcuta, la paranoia de este régimen dictatorial, con razón, porque hay un odio popular masivo, es tan grande que arremete contra todo. Y en este momento el régimen no le ha permitido ingresar a nadie a la cárcel del Chipote, ni la Cruz Roja Internacional, ni el Comité Internacional de Expertos Independientes que nombró la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, presidida por un argentino. Ahora ustedes también han sido rechazados. La pregunta es, ¿se va a imponer la impunidad? Es decir, los presos tienen más de un año en la cárcel y varias de ellas están en aislamiento y tortura. Como comisión, no terminamos nuestra tarea ayer. En realidad podríamos decir que la estamos empezando. Hicimos un compromiso con los familiares, con las organizaciones. Tenemos además, de alguna manera, una orientación política, democrática desde la izquierda, que hace que en realidad estemos pensando en la continuidad de todo esto. Lo de ayer creo que por un lado nos dio la razón, el despliegue militar descomunal, el cierre de frontera, también la preocupación del régimen por iniciativas como la nuestra. Por lo tanto, esta comisión en realidad está empezando. Vamos a continuar pensando nuevas iniciativas, seguramente de mayor envergadura. Vamos a discutir con las organizaciones del exilio cómo seguir. Vamos a ampliar la convocatoria a otras organizaciones internacionales, figuras del campo político, intelectual, cultural, que se han pronunciado a posteriori de la conformación de la comisión, pero es decir, nosotros creemos que no hay dictadura que dure 100 años. Y a propósito de lo que mencionas sobre lo que ha sido la tradición, la lucha, el legado de Argentina en la recuperación de verdad y memoria de derechos humanos, en Nicaragua mucha gente se pregunta por la posición del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, que en algún momento han mencionado algo sobre los derechos humanos en Nicaragua, pero su posición ha sido básicamente complaciente con la dictadura de Daniel Ortega. ¿Puede este movimiento incidir en producir algún cambio en Argentina, en México, en otros países? En Argentina está claro que, el gobierno de Alberto Fernández ha buscado por todos los medios no pronunciarse. En un primer momento su excusa era que quería mantener un estatus independiente para poder ser un factor de mediación. Luego quedó claro que es parte de su política de mantener el alineamiento con estos regímenes autoritarios, dictatoriales. Lo mismo hace con Venezuela, lo mismo hace con el caso de Cuba. Pero cada vez que ha tenido algún pronunciamiento tiene más que ver con su alineamiento con el imperialismo yanqui, con Estados Unidos, y su alineamiento en particular con el Fondo Monetario Internacional, que con un verdadero compromiso con los derechos humanos. Nosotros creemos que hayan viajado 3 parlamentarios argentinos, pero sobre todo toda la solidaridad que hemos recogido en forma de apoyos al pronunciamiento que hemos sacado, como se decía, a través de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de una cantidad de organizaciones, condiciona al gobierno de Alberto Fernández. Estos gobiernos que se autoproclaman progresistas, algunos son parte del Grupo de Puebla, otros están en el Foro de Sao Paulo, sus partidos políticos, estoy pensando en México, en Bolivia, en Argentina, en Honduras, y que aparecen alineados con la dictadura de Ortega Murillo, que está desatando no solamente la represión, sino la conculcación de todas las libertades democráticas en el país. ¿Pagan algún costo político por ese alineamiento? Bueno, yo creo que sí pagan un costo político porque los sectores sociales de base que acompañan a esas expresiones políticas, muchos de ellos reivindicándose progresistas,
levantando banderas que tienen que ver con los derechos humanos, posiciones progresistas, antiimperialistas y de izquierda, identifican esta contradicción y creo que en nuestro caso como comisión, nuestra organización internacional, la Liga Internacional Socialista, necesariamente van a tener que discutir cómo tienen una política que los emplace a pronunciarse. El flamante presidente Petro de Colombia dijo en una entrevista que aspiraba a una América desde Alaska hasta la Patagonia sin presos políticos. Bueno, hay compañeros en Colombia que nos han planteado, que acompañan la iniciativa de la comisión, que nos han planteado que esta comisión envíe una carta abierta al presidente Petro para emplazarlo a que, bueno, se pronuncie condenando lo que sucede en Nicaragua y apostando a la libertad de los presos y presas y a la anulación de todas sus condenas. Desde diciembre del año pasado, cuando el gobierno de Daniel Ortega estableció el libre visado para los ciudadanos de Cuba, Nicaragua se ha convertido en un trampolín de la nueva ola migratoria cubana hacia Estados Unidos. Elmer Rivas conversó con algunos de los protagonistas de este éxodo masivo y nos cuenta la historia. Ahora la gente está comprando dólares para irse por aire o por agua. Nadie quiere estar aquí, quieren pirar y te venden la casa, pise para Nicaragua. Nicaragua, 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 yo me voy para Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. El libre visado para cubanos que deseen ingresar a Nicaragua ha desatado uno de los mayores éxodos de migrantes del país caribeño hacia Estados Unidos. Es un grupo de migrantes cubanos de origen cubano que venían... ¿Ya va usted con ustedes? ¿Vamos para arriba? Bueno, en estos momentos entran elementos de migración del Grupo Beta. Yo salí de Cuba porque no había otra solución. La vida es muy difícil en Cuba ahora mismo en estos momentos. Muchos jóvenes vieron en esa respuesta de las autoridades nicaragüenses como la llave para escapar de la prisión. Porque muchísimos jóvenes en Cuba ven Cuba como una prisión gigante, una prisión gigantesca. David Domínguez y Alejandro Mena son dos cubanos que emigraron a Estados Unidos usando Nicaragua como trampolín a inicios de 2022. En otros países la gente tiene sus sueños de yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero. En Cuba no, en Cuba el sueño de los cubanos es irse de Cuba, entonces después que se vayan de Cuba, entonces ser todo lo que uno quiera. El arribo de cubanos a Nicaragua se incrementó exponencialmente después que el gobierno de Daniel Ortega autorizara el libre visado. En diciembre de 2021, a un mes de implementarse esta medida, se registró la llegada de 6.178 cubanos a territorio nicaragüense, mientras el promedio de ingresos mensuales anterior a esa fecha no superaba los 200. Pero esa crisis migratoria no obedece exclusivamente a la decisión nicaragüense de permitir el paso por su país, usarlo como puente para viajar a Estados Unidos. Esa es algo que ha facilitado la migración, pero no es algo que la haya ocasionado. Lo que ha ocasionado este flujo migratorio es la situación interna del país, que en lo económico está totalmente fracturada. De enero a mayo de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha reportado 119.681 aprehensiones de cubanos. Esta cifra supera por más del doble el total de detenciones registradas en el año fiscal de 2021. El estallido social cubano del 11 de julio de 2021 abrió el grifo de la nueva migración masiva de los isleños. La crisis económica y humanitaria, además de la persecución política, están sangrando al país caribeño. La razón principal por la que salí de Cuba fue por la persecución política, a raíz de mi intención de participar como miembro activo del grupo que se creó a mediados del año pasado, de nombre Archipiélago, y de sumarme a las convocatorias. Del cielo cae un pañuelo con 2 goticas de agua y en cada gota decía: nos vamos a Nicaragua.
Cuando empezó todo este asunto, la gente inventó una especie de lema. Ahora Nicaragua está en vigor y la gente se va por un mundo mejor. Una funcionaria nicaragüense dio una explicación casi burlesca de cuando le preguntaron que por qué los cubanos viajaban a Nicaragua. Esa persona dijo algo así como, es que en Nicaragua hay volcanes muy bonitos y los cubanos quieren venir a conocer los volcanes. Esto, claro, es una broma de mal gusto, ¿no? Porque no conozco yo ningún cubano que gaste sus pocos recursos económicos en viajar a Nicaragua para hacer un tour de la naturaleza a mirar los volcanes. Los cubanos se convocan en las redes sociales para investigar, planificar y apoyarse en su travesía hacia Estados Unidos a través de Nicaragua. Casi siempre lo que hacemos es, guiarnos por recomendaciones de otros cubanos que hayan pasado por eso. O sea, le pedí las experiencias a cubanos que hayan hecho la travesía y hayan llegado bien. Los cubanos encuentran en las redes sociales ofertas de boletos a Nicaragua que oscilan entre los $2.500 y $4.500. Además, contactan a coyotes o traficantes de personas que les prometen llevarlos hasta Estados Unidos. Mi viaje en total costó $10.075 aproximadamente. Los pasajes para salir de Cuba, no sé si sabes, que son los más caros del planeta Tierra. O sea, es más barato volar en avión desde Costa Rica, por ejemplo, al otro lado del mundo que salir de Cuba a Nicaragua. Mi pasaje específicamente costó $4.375 y los 75 de estos incluían 3 noches en un motel. David Domínguez y Alejandro Mena nunca habían salido de Cuba. El día que viajaron a Nicaragua, comprobaron que nadie iba para conocer los volcanes. Había mucha gente que viajaban en familia, en pareja, otros solos como yo. Al llegar a Nicaragua, cuando parto del hostal hacia la frontera, en el taxi, parece que ellos paran en algún lugar en específico, que es una gasolinera, como para que las personas vayan al baño. Y había muchas caras conocidas del mismo vuelo que yo venía. Después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Managua, los destinos directos son el Mercado Mayoreo o alguno de los muchos hostales que albergan a centenares de cubanos en tránsito. Servían como trampolín entre el aeropuerto y la frontera con Honduras. Era increíble. Ahí iban a buscar gente, iban a buscar cubanos a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. A mí me vinieron a buscar a las 6:30 de la mañana. Están distribuidos por todo Managua, realmente. Son moteles, son pequeños motelitos que brindan servicio. Normalmente cobran entre 20, 25 y hasta $30 el día. Incluye el desayuno y un almuerzo. O el desayuno y la comida, el almuerzo no. El día 2 de febrero de 2022 tomé un vuelo a Habana, Nicaragua. Este momento para mí no era nuevo, pues ya yo había viajado anteriormente. Pero en este avión había de todo. Para contarte que habían personas que habían vendido su casa, sus pertenencias, por tal de tomar este vuelo, o cualquier otro vuelo que los llevara a Nicaragua. Ya cuando llegamos a Nicaragua, que aterrizamos, ya era todo como que muy distinto a Cuba. Ya se nota la diferencia. Llegamos a Nicaragua, donde empieza la historia del cubano. Salimos de allí y fuimos directo en un carro hasta pegarnos con la frontera de Honduras. Salir de Cuba ha significado para los cubanos reconocer aún más la dimensión de la crisis humanitaria y económica de su país. Fue el lugar que más me impactó de Nicaragua. El Walmart al que visité al otro día de llegar. Me impactó tanto ver tanta mercancía, tanta comida, ver todo, o sea, una serie de cosas que vendían en ese lugar, que de hecho salí llorando de ahí. Salí llorando, sobre todo cuando pasé por la parte de las confituras y dije, pero ¿cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible? Y estos precios. Y en Cuba mis hijos ni con dinero pueden comerse un chocolate. Los expertos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba consideran que el libre visado es una válvula de escape para el régimen cubano después del estallido social y una medida de presión para la administración estadounidense. Sin embargo, la dictadura cubana y nicaragüense guardan silencio sobre el éxodo masivo de los isleños. Las personas salen de su país por 3 razones.
Una, tienen miedo por su seguridad, por persecuciones, escasez, no hay comida. La gente dice, no quiero vivir sin las necesidades más importantes, o quieren hacer algo extraordinario en su vida y no lo pueden hacer en su país de origen. Las estadísticas de las personas que viajan a Nicaragua saliendo de Cuba no están publicadas. Hay cálculos, pero realmente ni el gobierno de Cuba ni el gobierno de Nicaragua han tenido, digamos, la gentileza, ¿no?, de dar datos fidedignos. En mayo pasado, el gobierno de Joe Biden anunció que se restablecerán los vuelos comerciales a varias ciudades cubanas y se suspenderá el límite de $1,000 por trimestre a las remesas. La medida fue anunciada después que ambos países dialogaron en la cresta de la alta ola migratoria. Nicaragua se volvió un destino atractivo para los cubanos en 2019, cuando el gobierno flexibilizó los requisitos migratorios con visa de turistas. Ese año viajaron a Nicaragua 44.829 cubanos, 64 veces más que el año anterior, cuando llegaron solo 701. La legión de muleros cubanos llenaron las calles del Mercado Oriental ese año para llevar de regreso a la isla mercancía para vender. Pero en 2022, los cubanos tienen un solo destino: cruzar a Estados Unidos. Me atrevo a decir que son raros los casos de los cubanos normales que viajan a Nicaragua y regresan. En Ocotal estuve como unas 4 o 5 horas, ahí comí algo, me hospedaron en un lugar, de ahí me llevaron en una camioneta por Trojes, hasta Trojes, perdón, o sea, no Trojes, Jalapa, que está al sur de Trojes, ¿no? A punto de cruzar la frontera nos paró el primer retén. Chequeo de rutina, todo bien. Al final todavía estábamos en Nicaragua y al menos ahí estábamos legal. Ya de camino al punto de encuentro con la primera persona que nos cruzaría la frontera, ya en el sitio recibimos las instrucciones y emprendimos camino. 1 de la mañana de 3 de febrero de 2022. Subiendo loma a la frontera de Nicaragua con Honduras. Nicaragua solo es el primer paso de una larga y peligrosa travesía que los cubanos recorren junto a miles de nicaragüenses y centroamericanos. Aquí estamos a menos de 100 metros de Coronar. Ya esto aquí es Estados Unidos ya. Coronamos, caballero. Vamos. Llegamos ya, caballero. Mira, esto aquí es Estados Unidos ya. Después de tanto sacrificio, somos muchos. Muchos vienen atrás todavía. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la Última Mirada News. Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. No hay nada como un desastre natural para sacar a Daniel Ortega de la hibernación. El régimen aprovechó la amenaza de la tormenta tropical Bonnie para montar el asalto final contra las 5 alcaldías opositoras de Pantasma, El Cuá, Yalí, Murra y El Almendro, que gobernaban los alcaldes electos en el 2017, nominados por el partido Ciudadanos por la Libertad. ¡Qué oportuno! Mientras estaba preocupado por las lluvias y los vientos, Daniel Ortega conspiraba en secreto para asestarle un golpe final a la autonomía municipal. Acompañan a nuestro comandante, el general de ejército Julio César Avilés Castillo, que han llegado también con el general Rogelio Flores. Rosario Murillo hizo su parte montando un teatro de buena gobernanza, reclutando a todos los altos funcionarios que pudo encontrar. Creo que no se me queda nadie, le pido excusa a quienes no he mencionado en el orden que corresponde. Pero esos son actores secundarios. La estrella es el comandante, y ante el peligro inminente, él siempre tiene la palabra precisa. Porque la verdad es que estos eventos siempre
cubren todo el territorio nacional, el territorio de Nicaragua y bueno, todo Centroamérica. Ya sabemos, la cintura de la América inmortal, como le decía Neruda, es una cinturita. Inmediatamente, América le metió una demanda por acoso sexual. Es una cinturita. Viejo morboso. Es una cinturita. Pero bueno, tenemos una tormenta tropical a la vuelta de la esquina y se puede convertir en un huracán. El tiempo apremia. Recuerdo cuando el huracán Juana y de ahí penetró el Mitch. ¿Qué experiencia tenemos de un gobierno liberal, neoliberal, bendecido por el imperialismo? ¡Qué detalle! Usar una tragedia de hace 34 años para cosechar réditos políticos hoy. Pero siga. Pues ha avanzado ya 28 kilómetros. Ya estaría a 40 y 66. Ha avanzado 28 kilómetros. Entonces estaría a 50 kilómetros. Yo sé que es bachiller, pero creo que la aritmética y el álgebra Baldor no hicieron mella en él. Yo recuerdo aquel otro que nosotros enfrentamos en la época del Juana, fue el Fifi, que se tiró agua en cantidades. Maje, olvídate del Juana, hay una tormenta ahorita. El 1 de julio del año 1927, desde San Albino, nuestro general Sandino ahí dio a conocer el manifiesto de San Albino. Yo creo que a esas alturas del partido ya sabían que Boni no se iba a hacer huracán y por eso están tan casuales. Ellos solo le tienen miedo a un fenómeno. El Félix, ya recuerdo el Félix. A ese y a unos 189 huracanes más. Familiares de presos políticos iniciaron una campaña que utiliza retratos hablados para visualizar los estragos que más de un año de secuestro y tortura han causado en sus seres queridos. La dictadura Ortega Murillo respondió con toda la fuerza de su aparato de propaganda. Buenos días, buenas tardes. El régimen montó una supuesta lectura de sentencia al precandidato presidencial Félix Maradiaga. El evento fue tan improvisado que el juez ni siquiera podía leer bien el acta. Alarcón González, defensa del sentenciado Félix Alejandro Maradiaga Blandón. Licenciado Enrique Arturo Guinea Alvarado, defensa del sentenciado José Guerri Chamorro. La sentencia aludía a varios presos políticos, pero únicamente Maradiaga fue presentado, aparentemente en riposta a las denuncias de su esposa Berta Valle. Y de esta manera, el régimen básicamente confirmó todas las denuncias de Berta Valle. Félix, permítame un minuto. Sí. La indefensión es tal que ni siquiera estuvo presente el abogado defensor de Félix Maradiaga, pero por alguna misteriosa razón sí pudo entrar un sostiene micrófono de la dictadura armado de las preguntas que le escribió la compañera Rosario. ¿Por qué continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua sobre su condición? Lo hemos visto recorrer los pasillos de este complejo judicial, lo hemos visto sin auxilio alguno para poder movilizarse y hemos visto que ha escuchado su sentencia de pie, no ha tenido ningún tipo de afectación. ¿Por qué usted continúa mintiendo al pueblo de Nicaragua? El hombre ha perdido alrededor de 60 libras en el año en el que este propagandista se alimentó con la canasta básica que le regala su tía Chayo. Y aún así, con la salud menoscabada por el encierro y la tortura, Maradiaga lo puso en su lugar. Bueno, en primer lugar, no entiendo a qué se refiere. Sobre su condición física, Félix. Lo vemos en la plenitud de sus condiciones físicas. ¿Por qué continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua? No sé a qué mentira se refiere. Nosotros estamos en un aislamiento total. El sistema de penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticia al exterior. Yo siempre he hablado con la verdad. Este ha sido un juicio político. ¿Por qué continúa mintiendo? Respóndale al pueblo. No voy a responder a sus preguntas porque no entiendo a qué se refiere. Al producir videos como este, el régimen solo comparte las pruebas de sus propios crímenes y las pone en línea para que todo el mundo las vea. Así que, gracias jóvenes comunicadores, esto les va a balancear el karma. Este es el momento en que las hermanas misioneras de la caridad
están siendo prácticamente, bueno, ya fueron expulsadas por el régimen de Daniel Ortega. 18 hermanas de la Caridad fueron expulsadas del territorio nacional, incluyendo a 2 ciudadanas nicaragüenses. En una inusitada muestra de fuerza, fueron escoltadas por un fuerte dispositivo de seguridad hasta la frontera con Costa Rica. Esto fue absolutamente necesario para que en el camino no cometieran acciones peligrosas como alimentar a los hambrientos, darle clases remediales a estudiantes de primaria o asistir a algún anciano abandonado. Y ahora, en exclusiva para La Última Mirada News, tenemos la reacción del Papa Francisco en vivo y directo desde el Vaticano. Adelante, Santo Padre. Bueno, creo que el Santo Padre está muy ocupado en otros menesteres, como por ejemplo regañar a la gente que tiene mascotas. La obra de beneficencia de las Hermanas de la Caridad es una de las 850 organizaciones canceladas por el régimen hasta la fecha. ¿Pero por qué? Pues porque al mejor estilo de Corea del Norte, en Nicaragua solo el amado líder salva. Por eso, esta semana la policía acosó a la ex candidata a vicepresidenta por C por L, Berenice Quesada, cuando trataba de llevar un camión con paquetes de alimentos para los damnificados de la tormenta Bonnie en el Rama. Según las autoridades, solamente las alcaldías pueden ejecutar este tipo de actividades. Ahora entiendo por qué el régimen se robó las 5 alcaldías de C por L. No es para ayudarle a la gente. Simplemente hacen falta 4 meses para las elecciones municipales. Y el comandante impaciente no quiere esperar a ese fraude anunciado. ¡Abajo la dictadura de Ortega Murillo! Un grupo de legisladores y activistas socialistas procedentes de 6 países de Latinoamérica trataron de llegar a Nicaragua para constatar la situación de los presos políticos, pero no pasaron de la frontera de Costa Rica. Hay una actitud intimidatoria, amenazante de la dictadura frente a una comisión internacional que tiene un propósito humanitario. La dictadura Ortega Murillo envió a 300 efectivos militares para bloquear e intimidar a los internacionalistas. 300 soldados. ¿Y cuánta gente venía en esa caravana? Somos 9 personas. ¿Qué significa para usted desplegar más de 300 efectivos militares para 9 personas de ustedes? Nosotros, visitando a los presos, confirmaríamos lo que venimos denunciando, que es que en Nicaragua se violan los derechos humanos. Imagínense. La dictadura prefiere hacer un escándalo internacional antes de que se sepa el verdadero estado de los presos políticos. Esta decisión política del gobierno de Ortega realmente tiene que ser conocida a nivel internacional. Digo, es algo gravísimo. Bienvenidos a Nicaragua, amigos internacionalistas. Aunque no pasaron de la frontera, casi tuvieron la experiencia completa. Solo hizo falta la carceleada. Ahora, llévenle el mensaje a Alberto Fernández, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, para que no se sigan haciendo los de a peso. Porque están siendo cómplices de una de las dictaduras más siniestras en la región. Para finalizar, en Sri Lanka, después de meses de protestas populares, centenares de ciudadanos invadieron el Palacio Presidencial, provocando la huida del presidente Gotabaya Rajapaksa. Y de Ipehue hasta el primer ministro renunció. Algo me dice que en Nicaragua vamos a tener 2 nuevos ciudadanos. Ya les deben estar alistando su combo Funes. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. ¿Qué les puedo decir? El pueblo de Sri Lanka me representa. Eso sí, cuando toque entrar en el Carmen, traten de no destruir documentos. Pueden servir de prueba en los juicios contra los dictadores. No nos vamos a callar. Exigimos la liberación de Arnulfo Somarriba y los 2 conductores del diario La Prensa detenidos esta semana, así como la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Un grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Con la verdad.